participantes de la unidad curricular o materia Derecho Procesal Civil 2, perteneciente a la carrera de Derecho de la Universidad de Falcón en convenio con el Instituto de Estudios de Investigación Superior de Posgrado IEPSI. Le doy la bienvenida a este tercero y último encuentro sincrónico. Ya participarles que se encuentra en la plataforma la cuarta evaluación para empezar a ser respondida y presentada con ustedes, con la particularidad de que esta evaluación pues se permite una actividad grupal en la cual máximo 5 participantes pueden presentar la actividad, a los fines de poder adelantar en cuanto a la calificación, ya que es el último momento que tienen para presentar sus evaluaciones, con la salvedad de que una vez presentada la última evaluación, se abrirán 4 días para que los participantes y estudiantes que no pudieron acceder a una de las 3 evaluaciones ya que se han presentado, presenten su evaluación y así poder cumplir con sus 4 evaluaciones que pide la universidad para la aprobación de la materia. Bien, entramos con nuestro último tema, la unidad 4, y ya tocamos lo que es el fin del proceso, la ejecución de la sentencia, dentro de lo que es el procedimiento ordinario. Ya con la ejecución de la sentencia, pues ella adquiere primero el carácter de cosa juzgada, definitivamente firme, y con la ejecución de la sentencia es cuando se va a materializar la pretensión. Por ello, cuando se comenzó esta materia y dentro del inicio del procedimiento ordinario, la demanda, una de las finalidades o uno de los principios, tanto procesales como constitucionales, del proceso y dentro del proceso, el procedimiento ordinario, es que la sentencia sea materializable, es decir, la sentencia sea efectiva, porque de nada sirve que el juez declare con lugar la demanda, se ordene a pagar a fulano de tal o se cumpla con determinado contrato y se indemnice los daños y perjuicios, y ella no se materialice la sentencia. Por ello es que dentro de la demanda y a lo largo de todo el procedimiento ordinario, la parte puede pedir las medidas a los fines de que esa medida garantice que la ejecución de la sentencia va a ser realizable y no va a quedar infructuosa. Bien, con esta pequeña introducción, pues ya nos vamos al desarrollo de las láminas y a lo que es el contenido del tema, la ejecución de la sentencia. Bueno, primeramente entramos con el carácter definitivo de la sentencia. La definición es la materialización del mandato jurídico por el cual se reafirma la tutela judicial efectiva y por el cual la pretensión invocada por la parte en la demanda tiene su resultado efectivo y cierto. Es decir, como se lo mencioné anteriormente, primero se reafirma y además de oír a la tutela, de oír la acción por medio de la tutela, es cuando se presenta la demanda. Y cuando tenemos la oportuna respuesta, que es la sentencia que dicta el juez, esa sentencia tiene que ser materializable. Esa sentencia tiene que dar su resultado.
Si se sentencia el cumplimiento de contrato, pues dentro de la ejecución de la sentencia, ese contrato se debe materializar. Si hay que entregar el bien, se entrega el bien. Si hay que pagar, se tiene que pagar. Y así sucesivamente. Entonces, por ello, además de reafirmar la tutela, la pretensión invocada va a tener su resultado efectivo y cierto, es decir, se va a concretar. Eso es lo importante y eso es lo que tiene que perseguir la ejecución de la sentencia. De allí es que el libro tercero del Código de Procedimiento Civil, que indica las medidas, y desde el artículo 523 y siguiente, el momento por el cual se lleva a cabo la ejecución, pues precisamente son las normas en que se desarrolla a cabo el último momento del procedimiento ordinario, que es la ejecución, y ella se va a realizar a través de un cuaderno separado donde también se va a cumplir un pequeño procedimiento. Bueno, vamos a darle la bienvenida a una participante, Yumila Pinzón. Bueno, Buenos días, profesora. muy buenos días. Continuamos y si hay la inquietud, pues con la señal de costumbre para por lo menos llevar a cabo el desarrollo de la clase y si hay alguna pregunta, pues la señal de costumbre para darle su oportuna respuesta, como tienen que ser los jueces. Cosa que en este momento, pues esa oportuna respuesta se nos demora muchísimo, a veces hasta unos cuantos años. Bien, pero ya cuando llegamos a la ejecución de la sentencia, ya tenemos, primero tenemos sentencia y sentencia definitiva. Cuando se llega a la sentencia definitiva, esa sentencia ha recibido todo su tratamiento. La dictan fue en primera instancia, si va a ser revisada a través de los recursos, llámese apelación o casación, o hasta invalidación, si se llegó el caso. Es decir, ya ella no tiene más vías por el cual se debe recurrir. Entonces, al tener ya la sentencia, ese carácter definitivo, como lo indica la norma del 523 del Código de Procedimiento Civil, ahí comenzamos ya con el momento de la ejecución, que también se abre un pequeño procedimiento y es ahí donde ella va a empezar a surtir sus efectos de la ejecución definitiva. La ejecución de la sentencia o de cualquier otro acto que tenga fuerza de tal corresponderá al tribunal que haya conocido de la causa en primera instancia. Si fuera el tribunal de arbitramiento, el que haya conocido en primera instancia, la ejecución corresponderá a ese tribunal natural que hubiera conocido el asunto de no haberse efectuado el arbitramiento. Cuando la sentencia haya quedado definitivamente firme, y le vamos a poner un ojo a la palabrita definitivamente firme que establece el 524. El tribunal, a petición de la parte interesada, pondrá un decreto ordenando su ejecución. En dicho decreto, el tribunal se fijará el lapso, que no será menor de 3 días ni mayor de 10, para que el deudor efectivamente efectúe el cumplimiento voluntario y no podrá comenzar la ejecución forzada hasta que haya transcurrido íntegramente dicho acto sin que se hubiera cumplido voluntariamente la sentencia. Bueno, mira, aquí tenemos que partir de lo siguiente, con el momento de la ejecución. Y dentro de esto, pues de acuerdo a los principios en la cual se trabaja el procedimiento ordinario. Uno de ellos, pues siempre el impulso procesal y la instancia de parte. En eso tenemos que estar muy claros porque si no se impulsa el proceso, pues los actos no se van a llevar a cabo como es. Y esto, la ejecución de sentencia, pues está dentro de los actos del proceso. El tribunal competente, el que dictó la sentencia en primera instancia, es decir, a donde se introdujo la demanda cuando se inicia el proceso. Lo que sucede es que en Venezuela prácticamente a raíz del año 1996 en adelante, pues eh, se estableció la normativa de unos tribunales especializados para llevar a cabo la ejecución de la sentencia. Es decir, ahora no es que el tribunal de primera instancia, el que inició el juicio,
la realice, sino se comisiona al tribunal competente, que es el llamado ejecutor de medidas, a los fines de llevar a cabo la ejecución. Este tribunal ejecutor de medidas coincide con los tribunales del municipio, que son los que llevan a cabo esa competencia. Entonces, sí, el tribunal de primera instancia decreta la ejecución. ¿Sí? Él establece el mandamiento de ejecución, pero de allí se envía el expediente ya tanto la sentencia definitiva y el cuaderno donde se apertura la ejecución de la sentencia ante ese tribunal ejecutor de medidas para que ella prácticamente realice lo que ordena el tribunal de primera instancia, que es el que precisamente dicta el llamado mandamiento de ejecución. Ahora, hay que tener que dentro de ese mandamiento y previo al mismo, pues se permite que la parte perdedora, en este caso quien va a recibir la ejecución de esa sentencia, cumpla voluntariamente lo establecido en la norma. Entonces, todavía se permite que el demandado, en este caso, eh, el deudor, pues, lleve a cabo su pago o el demandado cumpla con su obligación. Porque eso sí, la ejecución de la sentencia tiene que efectuarse con la sentencia declarada con lugar, es decir, con la materialización de la pretensión, porque eso es lo que hace la ejecución de la sentencia, materializar la pretensión. Si la sentencia es declarada sin lugar, pues no va a haber ejecución de sentencia, pero con la sentencia declarada con lugar y ya definitivamente firme, entonces, ¿qué es lo que hace la misma? Hacer que el demandado cumpla con lo establecido en la pretensión. Todavía se permite un intervalo no menor de 3 ni mayor de 10 para que él cumpla con el contenido de la sentencia. En caso de que no se llegue a cabo, entonces ahí es donde viene la ejecución forzosa, se establece el mandamiento de ejecución y a partir de ese momento pues se cumple todo lo que es la normativa de los artículos 527 en adelante. El mandamiento de ejecución, que es el llamado decreto que dicta el juez de instancia para que actúe el tribunal ejecutor de medidas, pues establece lo siguiente: cuando la sentencia haya quedado firme, a petición de la parte interesada, pondrá un decreto ordenando su ejecución. En dicho decreto, el tribunal fijará primero un cumplimiento voluntario. Si no se establece ese cumplimiento, no podrá llevar a cabo el cumplimiento forzoso hasta tanto no se haya agotado ese cumplimiento ordinario. En caso de que ese cumplimiento voluntario no se cumpla, porque pasaron los 10 días y el demandado pues no cumplió, entonces ahí es donde entra la parte del cumplimiento forzoso y es aquí donde el juez dicta el llamado mandamiento de ejecución para que ya el tribunal proceda el procedimiento de ejecución de la sentencia. Bueno, aquí tenemos precisamente ya en la lámina el tribunal competente, bueno, quien a la final termina llevando a cabo esa ejecución, pues son los llamados tribunales ejecutores de medida, que actualmente son los tribunales del municipio. Este, son los que llevan a cabo ese procedimiento de ejecución. Es importante que para que ellos comiencen a llevar a cabo ya la ejecución, tiene que previamente estar el mandamiento de ejecución en el correspondiente cuaderno de medidas, que es donde se va a llevar a cabo la ejecución de la sentencia. Me voy a permitir leer el 527 para que observen qué es lo que realmente va a tener ese mandamiento. Es decir, va el mandamiento a materializar lo que en sí comprende la pretensión, porque la pretensión la declara con lugar el juez, queda definitivamente firme, pero para
ya materializar qué es lo que se va a ejecutar, pues ahí precisamente es donde se indica en el mandamiento de ejecución. Si la condena hubiera recaído sobre cantidades líquidas de dinero, el juez mandará a embargar bienes propiedad del deudor que no excedan del doble de la cantidad y costas por las cuales se siga la ejecución. No estando líquida la deuda, el juez dispondrá lo conveniente para que se practique la liquidación con arreglo a lo establecido en el artículo 249. Verificada la liquidación, se procederá al embargo de que se trata en este artículo. El tribunal podrá comisionar para los actos de ejecución, librando en efecto un mandamiento de ejecución en términos generales o a cualquier juez competente de cualquier lugar donde se encuentre el deudor. El mandamiento de ejecución deberá contener o ordenará que se embarguen bienes pertenecientes al deudor en cantidad que no excedan del doble de la cantidad y costas por las cuales se siga la ejecución. Que se depositen los bienes embargados siguiendo lo dispuesto en el 539 siguiente. Y que a falta de otros bienes del deudor se embarguen cualquiera. Bueno, aquí serían otros bienes, porque sueldos y salarios, en este momento en Venezuela, eso quedó derogado por la reforma constitucional del año 1999, porque solamente los sueldos y salarios se pueden embargar es para las obligaciones de manutención, es decir, las que comúnmente se conocen como pensiones de alimentos. Entonces, lo importante es que ya, por lo menos, al no cumplirse voluntariamente lo establecido en la sentencia, dentro de ya la etapa de ejecución, pues cuando viene este mandamiento. Y primeramente, pues tenemos que ver el tipo de sentencia más que todo que se produce. Mayormente, en este mandamiento de ejecución, pues se aplica más que todo en lo relacionado con las obligaciones de edad y la sentencia de tipo condenatorio. Perdón, las obligaciones o las sentencias de tipo condenatorio. Porque en las obligaciones de dar, las que tienen por finalidad la transmisión de la propiedad, pues prácticamente el mandamiento sería el correspondiente oficio ante el registro inmobiliario respectivo por el cual pues existe un nuevo propietario en el caso de que se demandara un cumplimiento de contrato. Pero aquí tenemos que en el caso de las obligaciones eh, en parte de dar y también las de hacer, sobre todo las que tienen por finalidad el pago de dinero, pues primeramente, claro, será el cumplimiento voluntario que es pagar la cantidad establecida. Esta cantidad, pues más que todo, es una cantidad que ya se calcula en el momento de iniciar la ejecución, que se calcula el capital, los intereses, lo relacionados con las costas procesales y estas se elevan al doble. Hasta ahí es donde llega. Ya establecida la cantidad, pues está el deudor o demandado a cumplir con ella. Si no lo cumple, entonces ahí es donde se actúa con los bienes. Se actúa con los bienes. Estos bienes puede ser que ya hayan sido decretados con una medida preventiva. Y si ellos fueron decretados con esa medida preventiva y cumplen con lo establecido en el mandamiento de ejecución, pues se actúa sobre ese bien. De lo contrario, pues aparte de ese bien, pues también se actuará sobre otro bien. Algo bien importante que lo establece el mandamiento de ejecución, ya que el mandamiento de ejecución es para toda la República. Por eso, este tipo de auto que dicta el tribunal establece a los tribunales de la República Bolivariana de Venezuela, porque puede ser que haya otro sitio donde esa persona tenga bienes o donde se encuentre. Entonces, perfectamente se comisiona a ese tribunal de ejecución de medidas donde esté la persona para que lleve a cabo el, el mandamiento de ejecución. Entonces aquí tenemos, bueno, de que también dentro de los bienes, pues hay unos bienes que pueden ser ejecutados y otros que no pueden ser ejecutados. Por lo menos me voy a referir en el caso de los artículos, como lo señala ahí, el 500, vamos por acá,
Ajá, 589 y 590. Mire, me voy a detener acá un poco, creo que todavía tenemos tiempo, porque en eso sí les doy mi recomendación como hay determinados bienes en la cual no es posible llevar a cabo el mandamiento de ejecución. Incluso aquí lo tenemos dentro de las normas de ajá, mejora de la ejecución de bienes, 500 marco preventivo, ya, y precio, subasta de bienes, cancelación, ajá, se me perdió remate de bienes, sí está, pero existe unos bienes en la cual, pues, necesariamente no se lleva a cabo el punto del bien. Bueno, tenemos lo siguiente. Cuando se produce lo del asunto del embargo de los bienes, y sobre todo cuando se decretan las medidas, mayormente ese decreto de medidas y esos bienes sobre los cuales se embarguen tienen que ser bienes susceptibles de actividades comerciales. Es decir, primeramente tienen que ser bienes que no estén afectados con ciertos derechos limitantes, por lo menos. Si un bien en la cual se va a embargar tiene una constitución de hogar que mayormente se hace con el que es domicilio principal de la familia, pues ese bien está excluido precisamente de llamada prenda común de los acreedores, que es el patrimonio. Entonces, un bien en la cual es el asiento principal de la familia, pues ese bien no podría entrar dentro de la ejecución de la sentencia. Otro de los bienes en la cual no se pueden embargar son los utensilios de trabajo de la persona, la indumentaria de la persona y lo que es naturalmente bienes que tengan que ver con la alimentación de la persona, es decir, aquellos que sean muy personalísimos, como la constitución de hogar, como las herramientas de trabajo, la indumentaria de la persona y hasta los productos del sustento alimenticio, pues esos sí no formarían parte dentro del embargo de esos bienes. ¿Ve? Tienen que ser bienes que precisamente estén libres estén dentro del ámbito comercial y que no formen parte de la constitución de hogar, porque si hubo una constitución de hogar, que es la figura de privilegio de cierto bien que está establecido en el Código Civil, pues ahí hay una limitante para el embargo, primero preventivo y segundo, el embargo ejecutivo de esa bien. Es más, por lo menos tenemos normas como en el caso de la ampliación de esos bienes, que también se pide, porque si el bien que se logró dictar la medida preventiva no alcanza, pues ese bien puede ser mejorado. El ejecutante podrá pedir que se trasladen unos bienes a otros del embargo hecho a objeto de la ejecución y que se embarguen nuevos bienes además de los ya embargados. Y el juez decretará si el justiprecio que se haya efectuado deduce que será necesario para la eficacia de la ejecución. En caso de hipoteca, el embargo limitará del bien hipotecado y el acreedor solo podrá pedir el embargo de otros bienes cuando rematados los hipotecados hayan resultado insuficientes para el pago. Pero por supuesto, esa insuficiencia pues tiene que estar demostrada, que ya no alcanza de acuerdo a lo que se estableció en el mandamiento de ejecución. Luego, una vez que ya se haya establecido, bueno, dentro del mandamiento cuáles son sus bienes, ahí es donde viene lo que llaman el procedimiento de embargo. Primero, sus bienes que se van a entrar dentro de la ejecución, que se van a embargar, ellos tienen que estar bajo la custodia del depositario judicial. Por eso, como
se les indicaba en el procesal uno dentro de los actos procesales, pues hay ciertas personas que colaboran con el juez dentro de la realización del proceso. Y aparte de los expertos, están también lo que llaman los depositarios judiciales. Ellos son los encargados de la custodia del bien mientras dura el procedimiento de embargo. Esos eh, depositarios, eh, peritos o tasadores, pues ellos también tienen su eh, emolumento por el cual realizan ese trabajo. Bien, también puede ocurrir el tema de la suspensión de la ejecución de sentencia por iniciativa de la parte, siempre y cuando conste dentro del expediente la ejecución de la misma. Y el procedimiento de la ejecución forzosa, bueno, ya lo habíamos comenzado desde el 527 con lo relacionado a el mandamiento de ejecución, los bienes que son los que realmente se permiten para llevar a cabo el respectivo mandamiento y hasta dónde se puede embargar. Eso es muy importante tenerlo presente porque si entra dentro de un bien en la cual tiene una limitación para embargarse, pues sencillamente el tribunal no puede llevar a cabo el bien. Nos vamos al 532. Salvo lo dispuesto en el artículo 525, la ejecución una vez comenzada continuará su derecho sin interrupción, excepto en los casos siguientes. Bueno, aquí hay las limitaciones en las cuales se puede suspender la ejecución de la sentencia. Cuando el ejecutado alegue haberse consumado la precisión de la ejecutoria y así se evidencia en las actas del proceso. Si el ejecutante alegare haber interrumpido la precisión, se abrirá una articulación probatoria de 8 días para promover y evacuar pruebas y el juez decidirá el número. Esta decisión se verá apelación libremente si el juez ordenara la suspensión de la ejecución y el uso de efecto definitivo si dispusiera la conclusión. Y cuando el ejecutado alegue haber cumplido íntegramente con la sentencia mediante el pago. Bueno, esto, en caso de examinar cuidadosamente el documento y si apareciera evidente el pago, suspenderá la ejecución y prácticamente tendría que dar ya por terminado el proceso. Bueno, en caso de que se presente esa ejecución, en caso de que no continúa, pues naturalmente el depositario eh, está facultado para la custodia del bien. Esos bienes tienen que llevarse a cabo un avalúo, naturalmente, a través de un perito por el cual él realiza el trabajo del avalúo. Ese avalúo debe cumplir con esos requisitos del mandamiento de ejecución, como se indicó anteriormente, y también, una vez que ya se haya establecido el precio, pues precisamente es donde viene el llamada cartel de remate. Cartel de remate que se publica por prensa. Generalmente, este, se habla de un solo cartel y en ello, pues así lo establece la norma. Una vez publicado ese cartel de remate, pues viene lo que es el procedimiento de la subasta del bien que se lleva a cabo y realizada la subasta, pues ahí se procede a la cancelación de precio y de esta manera, pues se le cancela la cantidad a la parte demandada, perdón, la parte demandante, ¿quién fue la vencedora en este juicio? Naturalmente, ese precio pues tiene que ser de acuerdo al establecido dentro del mandamiento de ejecución. Todo eso lo encontramos en las normas del artículo 534 y siguientes del Código de Procedimiento Civil. Bueno, por supuesto que ese procedimiento de la ejecución de sentencia puede tener también una interrupción y en la misma se puede hacer oposiciones al embargo.
Cuando se lleva a cabo esta oposición, pues sencillamente es un tercero que tiene naturalmente un interés legítimo sobre esos bienes que se están embargando. Por eso es muy importante y eso se tiene que tener presente cuando en el momento en que se pide medidas y en el momento en la cual se haga la, eh, el embargo sobre qué bienes se van a determinar ese embargo, que ellos sean íntegramente propiedad del deudor. Y para eso, naturalmente, se presentan los medios de prueba en la cual van a alegar que eso pertenece a ese bien. Llámese bienes inmuebles, llámese bienes muebles, derechos corporales, etc. Porque, ¿qué es lo que sucede? Por eso el legislador, dentro de la normativa, tiene que prever una situación en que si hay las procedencias dudosas de los bienes, pues estos bienes hay que demostrarlos que haya certeza para que no se interrumpa la ejecución de la sentencia y de esa manera pues quede prácticamente ilusoria el cumplimiento de la obligación, que es lo que precisamente persigue la sentencia cuando es dictada con lugar. ¿Eh? Muchas veces, por lo menos, pueden venir situaciones en que, y son preguntas que salen mucho de la gente con respecto a la actual situación país de Venezuela. Bueno, actualmente pues ya es permitido que dentro de los pagos eh, de las cantidades que se demandan, pues se hagan en las cantidades en divisas. Incluso si se hacen bolívares de acuerdo a la tasa del dólar que esté para el momento en que se lleva a cabo la ejecución, con el fin de no haber verdaderamente depreciación en la cantidad de dinero, pero se permite de que se haga también el pago en la divisa, porque naturalmente esta situación que ya casi vamos ya a 10 años de este problema, pues muchas veces puede dejar muy inconforme el cumplimiento de esa obligación y más que todo en la parte que va a recibir esa cantidad de dinero. Bien, este, las mejoras de la ejecución, se sabe que si el bien no completa, pues se pueden pedir otros bienes pertenecientes también al deudor para que se lleve a cabo la ejecución de la sentencia y eh, se complete o quede satisfecho el deudor del pago recibido. Y con respecto, naturalmente, si son bienes inmuebles, pues la ejecución es mucho más sencilla, se interpone el oficio respectivamente ante el bien respectivo y prácticamente sobre ese bien, pues prácticamente se llevaría a cabo todo el proceso de interrupción. Por eso es que, naturalmente, cuando es el bien inmueble, pues es mucho más, vamos a decir, más fácil llevar a cabo la ejecución, porque en el mismo auto del registro, si el bien hay que afectarlo y si el bien hay que venderlo, pues naturalmente ahí se lleva a cabo toda la operación para que se haga el correspondiente pago, se hace naturalmente la subasta, el avalúo respectivo, se lleva a cabo la subasta del bien y así sucesivamente pues se cancela para que el demandado reciba la cantidad que le corresponde. Bien, bueno, en realidad esta clase pues no era tan larga, porque este procedimiento de ejecución de sentencia en realidad es un procedimiento bastante corto, bastante sencillo, ¿verdad? Muchas veces en la práctica procesal, pues hasta antes del último cartel de remate y hasta antes de ya el pago del precio, pues se puede llegar a acuerdos. Se puede llegar a acuerdos y hasta cancelarse, bueno, no de momento, sino por plazo, como sucede en muchos casos. Pero esta es la finalidad, porque sencillamente lo importante de este procedimiento ordinario es que cuando se demanda,
cuando se pide el cumplimiento, pues ese cumplimiento se haga y se haga de manera completa y que el demandante pues quede satisfecho de su pretensión interna. Bien, con la participante, no sé si habrá alguna pregunta dentro de lo que se explicó en la mañana de hoy. En cuanto a las evaluaciones, bueno, sí, han habido algunos detallitos que por favor les agradezco corrijan, lo relacionado con prácticamente el fin de la evaluación, que se corresponda a lo que se está pidiendo. Que por ahí vi una evaluación que en realidad no correspondía a lo que se estaba pidiendo. Un asunto es una evaluación, un ensayo, el otro punto es un informe. Cuando se hace a través de la modalidad de examen escrito o hasta un pequeño cuestionario, pues son respuestas bastante concretas, ¿eh? Porque cuando uno quiere desarrollar un tema largo, pues para eso está el mecanismo del ensayo del informe. Y con este trabajito, pues tienen más para ir más al debate e ir más a el análisis desde el punto de vista de la norma y hasta la jurisprudencia, si se puede. Algunos han metido jurisprudencia, me parece muy bien, porque eso ayuda mucho a la investigación y sobre todo a darle más fortaleza al conocimiento. Esta actividad, como les dije, al inicio, tiene, además de poder ser presentado individualmente, puede ser presentado en forma grupal, eso sí, máximo 5 personas. No quiero un gentío porque si no, entonces te perdería el sentido. Máximo 5 personas para que se haga un poco más debatida y sea la actividad bastante importante en los efectos del proceso de enseñanza-aprendizaje, que es a lo que están ustedes. Eso sí, sigue habiendo las normas APA, por favor, los márgenes. Mucha gente se, 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 se les olvida de que no puede existir curvas, porque cada curva es un aspecto negativo que van a tener en la norma, debido a que ustedes van a ser abogados. Y como abogados, pues nuestro fuerte es la redacción. Y la redacción, además del fondo, hay que presentar la forma. Y la forma tiene que ver con la escritura, la letra, la presentación, los títulos, los párrafos, los márgenes, es decir, todo lo que tiene que ver con la redacción documental. Y eso tenemos que saberlo, hacerlo para que cuando estemos en un tribunal, en una oficina registral, en una oficina notarial, pues de verdad nuestra etiqueta de abogados pues sea lo mejor posible. ¿Bien? ¿Alguna pregunta? De aquí de la participante Yumila Pinzón. No, profesora, muy, Ah, muy larga la materia, pero veremos qué se hace. claro, realmente el procedimiento ordinario, pues, como se les había dicho desde un principio, desde el primer encuentro, pues hoy en día los procedimientos han tenido un cambio producto de la situación país. En realidad, las normas constitucionales sí, en cuanto al acceso a la justicia, al acceso a la prueba, el debido proceso, todo eso ha seguido. Lo único que sí cambió fue el aspecto de la gratuidad. Eso sí cambió. Eso mientras este país no solucione su problema político, en la cual vuelva a tener acceso al crédito, vuelva a tener financiamiento internacional, vuelva a tener, bueno, que la administración pública se acomode, pues aquí se va a seguir produciendo el autofinanciamiento. Cuando ya ustedes se gradúen y sean abogados, si esto no se soluciona, ya van a tener que prácticamente hacerles ver a las personas, a los clientes, a los que cuando se utiliza el órgano jurisdiccional, pues de que además de la inversión que van a hacer con el abogado, pues tienen que hacer una inversión con el tribunal. De lo contrario, el juicio no se les va a poder llevar a cabo,
se van a presentar demoras, los expedientes se van a paralizar y cuando los expedientes se paralizan, el riesgo es que se interponga una perención y ahí se termina el juicio y a la final no se termina haciendo nada. Esas son las nuevas modalidades, los nuevos paradigmas que tenemos que ir aprendiendo, porque eso es lo que en la realidad se ve. Bueno, de mi parte, pues a este grupo, muchísimas gracias por su atención. De verdad es un grupo bastante participativo, un grupo en donde veo que la gran mayoría han respondido con las actividades. Y en esta última, pues pienso que va a ser la misma participación. Bueno, de mi parte, pues muchas gracias a la amiga Ludmila Pinzón que participó en la clase. Que tengan muy buenos días y ya pueden ir empezando a desarrollar la cuarta y última evaluación que se encuentra en su plataforma. Bueno, si no hay más nada que agregar, terminamos por hoy nuestra clase y nos veremos en otra oportunidad. Buenos días y hasta luego.